Juanjo, ahora nos toca a nosotros hablar. Ya, yo pensé que tendríamos un moderador o algo. Nada, ¿para qué? Ahora tocamos yo toco el piano y tú cantas, ¿no? Por ejemplo, yo quería hacer un ruego, bueno, primero excusarme, aunque no sea nuestra culpa, directamente por lo menos, pues por eso, por no haber podido dar entrada a todos los amigos que han venido, son todos amigos y gente conocida que se ha quedado fuera, pero ahora quería hacer otro ruego diferente, que no tiene nada que ver con esto. Y es que le acaban de conceder a Juanjo el premio de las letras valencianas, y esto es conocido, no voy a hablar de eso, pero todos sabemos que le van a dar todos los premios, es decir, le van a dar el premio Princesa de la Historia y le van a dar el premio Cervantes. Entonces yo lo que digo es que se los den ya y acabemos con esto. O sea, acabemos con esto cuanto antes, que se los den ya a los dos, a ser posible el mismo año, y ya terminamos con esto. Sabemos que se los van a dar, que se los den el año que viene, en el 23, y fuera, y nos ponemos a otra cosa. Porque eso de tenerlos ahí y saber que se los van a dar, pero nos puede a lo mejor venir mal, nos puede venir mal la fecha que se los den. Eso por un lado. Y por otro lado, que hemos estado, le he acompañado para que vea todos esos nombres ilustres que aparecen en los cristales del edificio transatlántico. Le he enseñado el mío, naturalmente, y él no está. Bueno, no sabemos porque hay tantos. Hay muchos nombres, pero juraría que no está. Entonces, está mirando y no está. Y le van a dar todos esos premios también por ahí, y luego resulta que no va a estar aquí. Y entonces le he dicho, pero, claro, a lo mejor no has dado una conferencia, que es lo que hay que hacer para poder estar. Pero yo sí he dado aquí una conferencia. Pero es en el cuartito pequeño. Ha dado una conferencia, pero en el cuartito pequeño, que era el de abajo. Para que te pongan ahí, tienes que dar una conferencia en la sala grande. Pero si estar ahí o sea, si yo digo esto es indemostrable, porque hay tantos. O sea que yo creo que le tenéis que poner, a partir de ahora, su nombre. Esto es como la Wikipedia, que llegará un momento en que estará todo el mundo. Bueno, estamos todo el mundo, ¿no? Estamos todo el mundo. Tú tienes... No he mirado tu página. No sé qué hice. Yo tampoco. ¿La has hecho tú? No he hecho yo. Además, estaban hechas. La mía también. Hace poco, yo creo que lo ha hecho algún enemigo, la tuya. En la mía, además, un día vino a entrevistarme una periodista a casa y me traía había impreso y ponía que había estado casado con, no sé, con Ana María Matute. Sí, me lo dijiste. No era con Ana María Matute, era, bueno, con una escritora de su generación, y que en la noche de bodas me había confesado que era homosexual. Era mucho mejor entonces. Y que nos habíamos separado, y entonces me había casado con un escritor, con este escritor que era húngaro, me parece, que vivió en Estados Unidos. A Sándor Márai. Con Sándor Márai, que había estado con Sándor Márai. Y acaso es que fui a las páginas de Sándor Márai y de Ana María Matute y no figuraban. Pensé, debe ser mentira. Claro. Pero bueno, sí, bastante. Pero hace poco estuvimos hablando de esto en la radio, de la Wikipedia. Estuvimos allí a una responsable y efectivamente en la vocación de la Wikipedia es que esté todo el mundo, ¿no? Que sea una enciclopedia total. Son las no es solamente la Wikipedia. Este mi gato. Hay muchas wikis. He descubierto. Por ejemplo, hay una wiki de montaña. Esa es la que más me interesa. Pero es una wiki que lo hace la gente. O sea, que tú pones wiki... Recorridos. Wiki montaña. Sí. Wikilog, concretamente. Pero lo hace la gente y entonces, claro, unas excursiones están bien y otras, iba a decir que te llevan a un abismo y te caes. O sea, no, las hace la gente y es un poco una metáfora, esta wiki de montaña, de lo que es la Wikipedia, ¿no? Que unas están bien y otras, pues terminas en un perdido. Yo tengo una gran admiración por las enciclopedias. De hecho, tengo en mi casa muchas, de todo tipo, enciclopedias de química, bueno, enciclopedia de química no tanto, diccionarios, pero tengo diccionarios de todos los que hay. Y luego tengo enciclopedia Espasa, que esta era
estaba en mi casa, la tenía mi padre en su despacho y era el único libro que había en mi casa. Pero claro, eran 100 y pico libros, ¿no? Y en mi casa no había ningún otro libro, solamente había este libro, es un misterio, ¿no? Un día me preguntaba a mi padre y dijo, no, era una época en la que el dinero no valía nada y había que comprar cosas y comprar enciclopedias Espasa. Y entonces la enciclopedia Espasa él la tenía en su despacho y daba sensación de honorabilidad, ¿no? O sea, si tú ibas al despacho de un notario o de un abogado y no estaba en la enciclopedia Espasa, no era de fiar, ¿no? Y entonces yo me pasaba las horas muertas del verano leyendo artículos de la enciclopedia Espasa. Me encantaba. ¿Te acuerdas que te conté cuando estuvimos en el Museo de Ciencias Naturales, que estuvimos viendo... Mira, eso nos lleva al tema del libro, que es a lo que... Estuvimos viendo ¿Insectos palo? Insectos palo. Y entonces yo recuerdo perfectamente el artículo de mimetismo, porque el artículo de mimetismo de la enciclopedia Espasa era maravilloso. Y en las ilustraciones, bueno, increíbles, ¿no? Porque además podías jugar a dónde está Wally, ¿no? Porque era dónde está el insecto, porque no lo veías, ¿no? Y entonces había en las ilustraciones, había un gusano que adoptaba la forma de una cagarruta de pájaro, para no ser comido por los pájaros, ¿no? Y yo ya a esa edad tan temprana, porque tenía 10 años así, me pregunté, ¿vale la pena conservar la vida a precio de parecer una mierda, ¿no? Y había otro artículo que me gustaba mucho, que era el de muerte, porque el de muerte explicaba cómo hacer una autopsia, era muy morboso, a mí me encantaba ese artículo, ¿no? Y no sé si te conté que ese artículo a mí me fascinó al final, porque al final cuenta la historia de un hombre que vive en Segovia y cuya mujer está embarazada y a punto de dar a luz ya, muy avanzada. Pero él tiene que salir de viaje, entonces coge su caballo, se va, porque va a Madrid, me parece. Y entonces a mitad, y tiene que hacer noche en un sitio, porque viene a caballo, ¿no? Y entonces cuando está haciendo noche en esa posada, van unos mensajeros a decirle que tiene que volver a Segovia porque su mujer se ha muerto. No me vuelve a Segovia corriendo, pero cuando llega ya han enterrado, no le da tiempo a despedirse de ella. Y entonces va a un cementerio y pide que abran la tumba para darle el último adiós. Y al abrir la tumba se oye un llanto, que es el llanto del niño que está naciendo en ese instante. Y el artículo termina con esta frase literal referida a ese niño. Dice, y vivió muchos años, llegando a ser alcalde de Jerez. Yo me he pasado la vida compitiendo con este artículo. O sea, intentando crear un texto con esa mezcla de terror y de absurdo, ¿no? Muy bonito, pero para ir al tema nuestro de los libros, estos que hemos escrito, esa experiencia es un poco refleja cómo ha sido el proceso de construcción de este libro, ¿no? De creación del libro. Porque ese día fuimos al museo, ahí al lado, de Ciencias Naturales, vimos una serie de cosas que yo te contaba, de la relación superficie-volumen, en fin. Vimos el escroto del elefante. Vimos el escroto del elefante, vimos el pulpo, vamos, el calamar gigante, y entonces luego yo había preparado que nos enseñaran la colección de insectos. Entonces, concretamente los insectos estos que se mimetizan o que simulan ser hojas y demás. Entonces, bueno, pues estuvimos allí, todo esto explicando, nos lo estuvieron explicando, lo vimos todo, y luego nos fuimos a ver un partido de baloncesto, un entrenamiento de unas chicas,
de estudiantes, precisamente. Ahí es donde me curaste tú del lamarquismo. No, yo te iba a curar del lamarquismo. Bueno, y fuimos a ver, jugar a unas chicas porque ya era final de temporada y entonces no era fácil ver un entrenamiento, porque ya estaban preparando los partidos de la selección. Entonces, a base, moviendo mis influencias, conseguí ir a ver un entrenamiento del equipo femenino que entrenaban en la Almudena, en el Polideportivo de la Almudena de la Universidad Complutense. Total, que fuimos allí y lo estuvimos viendo. Yo le hice unas preguntas a una jugadora, que está en el libro, y ya está. Y nos despedimos, porque ya era final de verano. Entonces tú te fuiste a la playa, yo a las excavaciones. Aquí está la diferencia, ¿no? Eso ya sé la diferencia. Y entonces desde la playa me mandaste, yo estaba excavando, me mandaste el texto. Esto es lo que he escrito sobre la visita al Museo de Ciencias Naturales. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo lo refleja, porque esa es la mecánica, ¿no? El método. Entonces estuve viendo lo de la... estuve viendo primero la visita a las salas del museo. Ahí tenemos digamos una discusión o una pequeña contrariedad en relación con las ecuaciones matemáticas que luego podríamos tratar. Sigo leyendo cómo tratas el tema de las matemáticas, que luego podemos contar, y luego cuentas muy bonito lo de los insectos y ahí se acaba. Y entonces yo lo leo y digo, no he entendido nada. O sea, ¿para qué cree que hemos ido al museo? Y del baloncesto, nada. Entonces, o sea, exactamente por qué cree que lo he llevado al museo, no la parte primera, que eso estaba bien reflejada, pero para qué lo he llevado a ver insectos y luego a ver un partido de baloncesto de chicas, que por supuesto ni lo contaba en lo que había escrito. Se ve que dijo, bueno, no sé qué pensaría él, porque para mí es un enigma, sus mecanismos cerebrales. O sea, no sé por qué pensó que lo había llevado a ver un partido de baloncesto femenino. ¿No? Ahora nos contarás qué pensaste. Además hacía mucho calor y todo. Que no tenías... ¿A cuento de qué? Que no habías quedado con nadie para cenar. Y lo de los insectos porque era muy bonito. No, luego he entendido todo, de hecho incluí. No, pero luego tuviste... Pero me entendía a posteriori. Porque yo te he hecho una bronca y le dije, bueno, ¿a qué venía el partido? ¿Cuál es la relación entre los insectos palo y el equipo femenino de los Estudiantes? O sea, tiene que haber alguna relación, porque yo te llevé de los insectos palo primero y luego un partido de baloncesto femenino luego. Tú deberías haber deducido que tiene que haber alguna relación entre los insectos palo y el equipo femenino del Estudiante. Qué didáctico es, ¿eh? Pero no la dedujo y directamente no habló del equipo femenino de baloncesto porque le pareció. Entonces yo, cuando lo leí, que estaba ahí en Atapuerca, pensé, este hombre, ¿qué pensará de por qué lo he llevado a ver un partido de baloncesto? Bueno, entonces, esta es la explicación, la que voy a dar ahora. Yo le dije, te voy a curar del lamarquismo. El lamarquismo es la teoría de Lamarck de la evolución que se basa en lo que se conoce como la herencia de los caracteres adquiridos, que es una forma de pensamiento aparentemente muy lógica y estos días, por ejemplo, ha sido noticia porque hemos visto cómo será el humano del futuro, ¿no? Pues de tanto utilizar el móvil se quedará sin dedos o tendrá un dedo más desarrollado, todo así, ¿no? Entonces, eso está basado en la idea que es de Lamarck, de que si ejercitamos determinado órgano o estructura corporal, esa se desarrolla, la famosa historia del cuello de la jirafa, que también se la expliqué, los animales que estiraban el cuello para alcanzar el alimento, pues lo desarrollaban y sus hijos se heredaban, es decir, que no se nace, no se parte de cero cuando se nace, sino que uno es heredero también de los esfuerzos de los padres. Esta es la teoría de Lamarck.
Y eso resulta que es falso. Y no tiene nada que ver con la teoría de Darwin, que es la selección natural. Entonces, para explicarle esto, le llevé a los insectos palo y al equipo de baloncesto. ¿Por qué? Pues porque la idea de que a base de desarrollar un comportamiento, una estructura, pues se desarrolla y luego se transmite, no es aplicable al insecto palo. Porque uno puede entender que nades mucho y entonces desarrolles una musculatura de la natación que transmitas a los hijos. Pero, ¿cómo puedes ejercitar el arte de parecerte a una hoja? Poniendo cara de hoja. O sea, ¿cómo puede un insecto desarrollar el camuflaje, el mimetismo? O sea, podemos entender que a base de dar saltos, pues termine desarrollando unas piernas que le hagan saltar mucho. Pero ¿cómo desarrolla un animal el camuflaje? O sea, ¿cómo pone un animal cara de hoja o cara de cagada? O sea, ¿cómo imita uno una cagada, ¿no? Entonces, este es el argumento fundamental en contra del lamarckismo, que no es concebible, se desarrolla en el libro, no es concebible que nadie pueda desarrollar mimetismo y transmitirlo, porque no hay manera de desarrollar manchas. Simplemente haciéndose uno quedándose parado, no por eso te conviertes en un palo, ¿no? Y luego lo llevé a ver el partido de baloncesto y allí le pregunté a una chica de baloncesto si ella era alta porque había jugado mucho al baloncesto. Y me dijo, no, qué tontería, dijo. Soy alta porque mis padres son altos. Y le pregunté a continuación, ¿y cuando tú te vas a casar, a ti cómo te gustan los hombres? Y me dijo, altos como yo. Y los pequeñitos, los bajitos no me gustan, me dijo. Dije, entonces, cuando te cases tendrás unos hijos que serán altos como vosotros. Me dijo, sí, claro. Y le dije, esta es la teoría de Darwin. No es que por jugar al baloncesto te hagas alto, sino que los altos son los que compiten y ganan en el baloncesto. Es decir, no, por ejercitar un órgano no se desarrolla. Entonces, en este libro, en este apartado, en este capítulo, se trataba de contraponer las teorías de Darwin y de Lamarck por medio del ejemplo del mimetismo y de la chica. Bueno, él me envió el capítulo y no aparecía la chica ni Lamarck. Finalmente yo le contesté y le dije, no hombre, pero esto es por este motivo, y terminó el capítulo como lo podéis ver en el libro. Pero lo puse, o sea, no, añadí lo de la chica, el baloncesto, que era redundante porque ya estaba explicado con los insectos palo. No, todavía no he entendido. Estaba explicado con los insectos palo el lamarckismo, pero la chica era el darwinismo. Pero vamos a ver. Bueno, ¿habéis leído el libro? ¿Os acordáis del capítulo de la chica que juega al baloncesto y de los insectos palo? ¿Es redundante? No, pero... o sea, el insecto palo efectivamente a mí me pareció muy... Porque yo era lamarquista, pero era un lamarquista inconsciente, claro. Yo creía que las jirafas tenían el cuello largo de estirarlo. Y entonces resulta que no. Sí. Sino que de repente aparece una jirafa con una mutación. Eso es. Que le hace tener el cuello más largo. Y entonces follan con esa, no con otra. Porque gusta más. Esa es la selección sexual. Esa es otra. Bueno, pero la selección sexual y la natural están... No, como tiene la jirafa más alta, llega... O sea, que decir, como llega más sobrevive alto, y tiene más hijos. Esto es, bueno, claro. Que heredan la mutación. Pero al mismo tiempo, los jirafos y las jirafas dicen, hombre, pues esta... tiene futuro. Tiene más futuro esto, ¿no? Y esta es la selección sexual. Entonces, con los insectos palo o las mariposas que pasan lo mismo, ¿no? Decir que aparece un insecto que es un poco seco así. Eso es.
que dice, que parece un tiene pavo. aspecto de pavo. Parece un pavo. Y entonces ese tiene más éxito No se lo comen. sexual. No, no se lo comen. Bueno, pero además de no comérselo, tiene más éxito A sexual. las hembras. Para las hembras o a los o machos. a los machos. Dicen, hombre, Claro. mira este, O sea, qué elegante. Es que una de las cosas interesantes que... Bueno, tenéis que tener en cuenta que es tarde ya. Que ya a estas horas... y que yo vengo del fisio. Entonces Viene me el deja un fisio. poco- Bueno, cuéntanos lo del fisio. Yo quería introducir este tema... Pero vamos a explicar esto bien. Yo quería introducir este tema por dos razones. Uno, porque es un buen ejemplo de la dinámica del libro, de cómo se construye, de cómo se hace, y porque la escena se desarrolla aquí abajo, en el museo, en el museo, aquí ¿no? mismo, ¿no? O sea que está muy conectado a lo que representa el espíritu del lugar y todo eso. Entonces me parecía que era oportuno que hablásemos aquí del Museo de Ciencias Naturales, del insecto palo y de todo eso. Pero antes, como no tenemos presentador, ¿cómo se dice? ¿Qué? El que se ocupa de dirigir el diálogo, moderador. Como no tenemos moderador, yo le he dicho, tú no te preocupes, porque yo voy a tocar, voy a tocar tus puntos gatillo, que es lo que dicen los fisios ahora. Te voy a tocar el punto gatillo, entonces tú saltarás, porque te va a doler. Me decía, no, es que, no sé, estoy un poco bajo, y digo, no te preocupes, porque yo voy a tocar tus puntos gatillo, me los conozco, y verás cómo te espabilas. Y me ha dicho, pues me parece muy bien porque vengo del fisio. Joder, es que yo tengo un fisio japonés que sigue una técnica que se llama shasu, que va deshaciendo los nudos. Y Es la metáfora, lo de los nudos. sí, bueno, a las contracciones musculares, ¿no? Cuidado con las metáforas. Lo digo esto mucho porque Millás se agarra mucho a las metáforas. Yo le tengo que explicar, es una metáfora. Por ejemplo, la metáfora cerebro-ordenador. Yo le digo, es una metáfora. El nudo del fisio es una metáfora. No es que tengamos nudos. Pero bueno, pero ahora si hablamos en metáfora todo el tiempo, tú también. Los científicos, no tanto. ¿eh? ¿Cómo que no? A veces no. Pero cuéntanos lo del fisio. No, que no, sí, pues me ha hecho una sesión normal, pero este hombre siempre que me manipula me habla de la meditación. Y estoy por ponerme a meditar. Es su gran trauma. O sea, Millás siempre quiso, yo creo que es por pose, casi todo es pose en él, pero en este caso creo que sí le gustaría meditar. O sea, él se ve, eso que dicen de que, eso de verte a ti mismo desde fuera, eso lo hace mucho. Él se ve a sí mismo desde fuera, entonces se ve meditando. Y le parece que queda como bien, ¿no? O sea, No, pero no es que quede bien. le gustaría meditar. Es que este hombre dice que el cerebro solamente tiene acelerador, no tiene freno. Y entonces yo enloquezco por esto, por el problema del acelerador, porque no paro. Y entonces, porque el cerebro no puede pararse. Y entonces el único modo de frenar un poco es la meditación. Porque la meditación... El fútbol, ver un partido, vamos, o jugarlo. Bueno, pues quizá el fútbol sea un... O jugarlo. Yo no he visto nunca un El partido de deporte, fútbol. ahora sí, ahora hablando en Él serio, me quiso llevar un día a ver un partido a Bernabéu. lo llevaré, pero no por el fútbol, sino por otra cosa que luego verás, irás. Pero el deporte, los que Millás pertenece a esa generación de intelectuales que no hacían deporte y que les parecía mal y todo eso, y lo denostaban, y lo mismo con el campo y la naturaleza, y eran de café, fumaban mucho, todo eso, ¿no? Ese estilo de intelectual. Era un Boy Scout. Yo ahora capitán del equipo de fútbol, pero todo lo contrario. Bueno, pero... Abusaron de él, sus monitores abusaron de él de No. pequeño. Te digo yo que no. Te digo yo que no.
Pero en todo caso, no, que sepas que el deporte, la actividad física, tiene esa virtud, que frena mucho... Que frena... Sí, ahora hablando en serio. El deporte, como te obliga, o sea, no sé, esquiar, correr, cualquier actividad física que te obliga a concentrarte en lo que estás haciendo, un juego, cualquier cosa que requiere de tu atención, eso es una forma de meditación en el sentido de que te distrae tus... Pues mira, dejas de mirarte al ombligo. no estoy seguro porque yo camino mucho. Ah, no. Pero andas, pero Y piensas. y al caminar empiezo a pensar y digo, Dios mío, tengo que dejar de pensar, tengo que dejar de pensar. Y entonces camino más deprisa para dejar de pensar y cuanto más deprisa camino, más... No, y eso el es que otro no día, caminas... desde un extremo del parque de Juan Carlos I, donde voy a caminar, tuve que llamar a mi mujer y decirle, venme a buscar. Sí, os juro, ¿verdad? Venme a buscar porque no me caben. Porque me había dado un ataque de angustia de lo que pensaba. Eso es porque además era como una rueda o sea, los pensamientos iban en rueda, ¿no? Y me veía de niño, de adolescente, me veía contigo. Eso lo entiendo. Te aseguro de que si practicas algún deporte, si hubieras practicado, aunque fuera el tenis, durante el rato en el que estás preocupado por pegarle a la pelota, tus preocupaciones desaparecen. Y lo mismo pasa con la naturaleza. La naturaleza tranquiliza mucho. O sea, yo siempre he dicho que es muy difícil estar enfadado en San Sebastián, en Donosti, por no decir imposible. Ah, pues tú en Donosti te enfadaste conmigo. Bueno, tendría un motivo. No, es imposible estar enfadado mucho tiempo. Mucho tiempo. Explico mi teoría. En Madrid tienes un problema con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, da igual. Tus padres... Yo con todos. Pero uno con que cada día... Y con mis padres que están muertos. Lo sigues teniendo. Pero fíjate, a mí se me parecía más mi madre cuando estaba viva que ahora. No, más ahora cuando estaba viva. Me parecía más de viva que de muerta. Porque se presentaba en casa. Físicamente. Se aparecía. Pero, claro, es que los intelectuales de la posguerra, como estáis ahí parados, sentados, no hacéis nada, pero mi teoría es esta. Tú tienes aquí un cabreo muy gordo y te lo comes, o sea, te lo llevas a casa puesto, te lo tienes que digerir, pero vamos, lo tienes que metabolizar o no, pero te lo llevas puesto. En cambio, en Donosti, tú tienes un cabreo muy gordo, te pones en el oceanográfico y empiezas a andar por la Concha en dirección al Peine del Viento. Lo he hecho. Antes de llegar al Hotel Londres, ya se te ha pasado el cabreo. No, pero si vas hacia Peine de los Vientos, te estás alejando del Hotel Londres. Bueno, pero vuelta, salido dices. del puerto. Puerto oceanográfico, no me expliques a mí cómo es San Sebastián. Hombre, el oceanográfico... Yo siempre paseo del Hotel Londres hacia el Peine de los Vientos. Bueno, porque ya empiezas en Hotel Y entonces Londres. empiezo a oír en un lugar del viento. Claro. Y otra vez los pensamientos. Pero y el cabreo... o sea, no tiene solución. No tengo descanso. Ni siquiera, ni en Donosti. Ni en Donosti. Es grave. Lo tuyo es grave. Es el primer caso que conozco, porque yo hasta ahora no había conocido a nadie, incluyéndome a mí mismo. O sea, yo empiezo a andar pues por donde está el Club Náutico ahí y a la altura del Hotel Londres digo, ¿pero por qué me he enfadado? Si no era para tanto. Llamo a mi mujer y me arreglo, o lo que sea. Pero no tengo que llegar, pero ni siquiera al Pico del Loro, o sea, ni siquiera a La Perla, al balneario. O sea, ya vas andando por ahí, por la bahía, por la playa, me seguís, ¿no? Lo habéis hecho. Entonces ya a la altura del balneario dices, hombre, pero si da igual, pero si eso no importa, ¿qué más da? Y ya en el Peine del Viento eres el hombre más feliz del mundo, vuelves a casa, abrazas a tu pareja, lo que sea. O
Se te ha pasado todo. Ya, pero si estás en Ahora Madrid... viene en Madrid, ¿qué haces? No, por eso digo. Dices, me voy un momento a San Sebastián. Claro. Pues sería... Es que en Madrid en no Madrid hay. hay un espacio semejante. en No Madrid. hay. No lo hay. Y yo lo echo de menos. Porque yo, en Donosti, tengo cabreos, porque tengo la familia, pero ya te digo, me voy al Club Náutico, empiezo a andar, ya para el Hotel Londres, la cosa, bueno, a lo mejor me he pasado, puede que no fuera para tanto. No, seguro que te ya has por pasado. la Perla Seguro que te has pasado. me he pasado. Seguro. Pero ya por la Perla... Conociéndote, Pero ya por la Perla... ya te digo que te has pasado. Pido perdón. En la Perla pido perdón. Y ya... ¿Has en entrado, has Ondarreta- estado en el balneario de la Perla? Sí. ¿Dentro? Yo no he estado. Ah, merece la pena. Talasoterapia. Es agua de mar. Es agua de mar. Ah, merece mucho la pena. Sobre todo porque allí... ¿Y hay baño turco? A mí lo que más me Hay de gusta... todo. Lo que más me gusta es el baño turco. Y esos que tienen hielitos y piscina con hielos, hay piscina con Ah, hielos. pero no me gusta eso. Es normal. Yo pasé mucho frío de pequeño. Normal que no te guste. Pero hay gente que se mete ahí en la piscina con hielos. Yo siempre digo que quien ha pasado frío de pequeño Eso sí, ya no se lo quita. es verdad. Por eso debe ser terrible proceder de un embrión congelado. Porque eso sí que es llevar el frío en el tuétano, ¿te imaginas? Es verdad. ¿Te imaginas el tuétano ahí? Yo tengo el panadero de Ideas, que es una gran persona, se llama Bernardo. ¿Quién? ¿Perdón? El panadero de Ideas, de donde escalamos, de Atapuerca. Ah, Ideas de Juaros es el pueblo que está más cerca. Y sale en el libro, además. Y, sí, porque estamos comiendo ahí. En los Claveles. donde estuvimos comiendo, ah, sí. Entonces el panadero dice, a mí, yo quiero que me entierren, a mí que no me incineren, que ya he pasado bastante calor. ¿Y tú qué prefieres, por cierto? Bueno, pues yo ahora puedo contar el chiste. No, de incineración. Sí, hombre. Ah, que hay un chiste. Pues es el momento de que cuente el chiste este clásico de el hijo que le pregunta al padre, papá, cuando te mueras, en fin, esto es delicado, pero me gustaría saber qué prefieres, que te incineremos, que te enterremos, qué hacemos contigo. Y el padre le contesta, sorpréndeme. Está bien. Yo no he dejado dispuesto nada. No tienes nada escrito. No, ya debería, porque... Que te Pero sorprenda, ¿no? creo que me van a incinerar. Porque no has sido panadero. Y a ti el calor, ¿no? No, hombre, a mí el calor me viene de cine. Casi me da gusto pensarlo. Es un buen pensamiento. En ataúd acolchado, calentito. Y entonces, el segundo libro... Hoy venimos a presentar el segundo, los dos, ¿o cómo es? Es que no me han dicho No nada. hay moderador. Pero el segundo libro trata de la muerte. Pero no de la cosa filosófica, de la muerte y del miedo y de no sé qué, sino del problema De la científico, biología de la muerte. que no deja de ser curioso ese sintagma, como dices tú, biología de la Biología muerte. de la muerte. Pero me lo acabo de inventar. No, hay libros. Hay biología. Lo siento, hay libros que se titulan Biología de la muerte, pues buen título. Pero estoy Sí, pero es leyendo... que el sintagma, Sí. a mí me gustan mucho estas frases que dicen los lingüistas y tal. El sintagma es un oxímoron. Fíjate qué bonito. ¿Por qué? Porque biología significa el estudio de la vida. Bios, logos, estudio de la vida. Pero... Biología de la muerte. Bueno, pero hay una biología de la muerte, es un suceso de la vida, ¿no? Hoy has descansado bien. Quiero decir, hay una contradicción en los términos. Millás, estudio de la vida, biología de la muerte. La biología estudia la vida. ¿No lo ves? Hombre, sí, pero me parece de una cosa tan estrecha, tan... Siempre, nunca está de acuerdo con nada de lo que le digo, a pesar de que tenga razón. Pero el libro trata del problema, o sea, la base del libro es Es la biología de la muerte. aquí. Porque Arzuaga es incapaz de ver la muerte desde el punto de vista sentimental. Tú solamente la ves desde el punto de vista
biológico. Y estoy, por cierto, que a mí me parece bien, ¿eh? He leído las Me copias. parece bien porque a la mí muerte. la sentimentalidad me parece una peste. Bueno, pero sobre todo después de Jorge Manrique ya... Exacto, ¿para qué vamos a ya hablar? está dicho todo. Está dicho todo. Ya está dicho todo. Y estoy leyendo un libro que se llama El arte del bisturí, Es este que tenemos los dos, ¿no? sí, que cuenta, es como una especie de historia de la cirugía y de la muerte, claro. Y es tremendo porque es que la Todos muerte... se podían haber salvado, además, de mucha rabia ese libro, porque todos se podían haber salvado. Si hubieran vivido en No, el si siglo la XX. operación hubieran hecho la operación correcta, bueno, no todos, pero muchos dicen, claro, que si lo hubiesen intervenido porque Houdini, por ejemplo, si lo hubieran hecho eso es una apendicitis de lo que Una murió. apendicitis. Todos, hasta hay un capítulo dedicado a JF Kennedy, a Kennedy. Sí. Digo, hombre, de este no podrá decir que podría, si hubiesen operado bien, sobrevivido. Y entonces, efectivamente dice que sí. Dice, hombre, habría quedado como un vegetal, pero habría sobrevivido, si hubieran operado bien. Es decir, que Es parece ser que interesantísimo. todo el que se muere es porque lo operan mal. Es interesantísimo, pero claro, es un libro que dices, es que la vida es pura biología, que es lo que a mí van Te a sorprende, la redundancia, ¿no? Que es lo que a mí me molesta mucho de ti. No, pero él Que está seas empeñado... que él seas qui- tan biologicista. Yo soy una biologicista y soy un sentimental y un romántico y yo qué sé. Pero, o sea, ese tópico me parece que es falso, el de que porque uno haga ciencias no tiene sentimientos. Pues los mismos que los que no son de ciencias Bueno, y tú- además las ciencias. Tú no tienes muchos. ¿No? Le he decidido fabricar este estereotipo y bueno, bien, como va bien las ventas. No, pero- Bueno, Pero, pues lo mantenemos. pero es verdad que leyendo este libro y ¿Tú qué escuchando... sabes si yo me emociono viendo a, no sé, los cuadros de Caravaggio? No, te he visto emocionarte pero en el Museo del Prado, pero me parecía fingido. Bueno, mira, pero eso no es fácil, ¿eh? Eso tiene eso. Pero si el que te querías ir eras tú, ¿Del Museo del Prado? claro. ¿Por qué no? Que tenías prisa por irte eras tú. Porque tenía dolor de muelas. No, yo heredé Me de había mi... tomado 2 neotines. Eso sí. Yo de mi madre heredé... Bueno, mi madre es historiadora del arte, para empezar. O sea que sabe mucho. Y he aprendido mucho de ella. Pero sobre todo el gusto por la escultura griega. Entonces a mí me interesa muchísimo la escultura griega. El cuerpo humano, representado por los griegos. Entonces lo llevé a que viéramos ahí al Diadúmenos y todas las esculturas clásicas. La verdad es que ahora mismo no recuerdo para qué fuimos. Ah, sí, para ver el dimorfismo sexual, la belleza. Fuimos Los caracteres sexuales. los caracteres sexuales. Sí, sí. Bueno, ¿y ahora qué? No, ¿Qué hora es? tranquilo. ¿Qué hora es? No. Lo que yo quería decir, vamos bien, pero vamos bien. Lo que yo quería decir es que la muerte plantea un problema científico, ¿no? ¿Por qué nos morimos? Entonces en el libro se hace una distinción que es muy literaria, no sé si ha sido justamente valorada, pero tiene una gran Sí, belleza. sí, se habla mucho de ella. No, digo por el público y la crítica. Sí, bien. me han comentado mucho. Así. Bien, que es, hay dos tipos de muerte, la muerte que viene de fuera y la muerte que viene de dentro. O sea, que la muerte que viene de fuera, digamos que es la evitable, ¿no? Incluyendo los virus que nos infectan y los accidentes y todas las desgracias, y la violencia, por ejemplo. O sea, la muerte que viene de fuera, lo que se llama la... Es muy curioso porque a la muerte que viene de fuera no se la considera natural. Se dice, se murió de un accidente. En cambio, si te mueres en la cama, se murió de muerte natural. O sea que se considera natural morirse de la muerte que viene de dentro. Eso es natural. Pero ahí yo tengo Pero si te pica una serpiente, contigo. si te pica una serpiente, ¿es una muerte natural o es un accidente? No, es de fuera, es una Es muerte de accidental. fuera. La muerte que viene, Es un accidente. la muerte que viene dentro, yo entiendo Es que, la natural. que es la que llevamos dentro. Ya, pero que fíjate que en el castellano, en el idioma,
que es tan rico y matizado, se distingue, bueno, y a efectos también puramente judiciales. Si te mueres con la muerte que viene de fuera, hay que levantar el cadáver, tiene que ir a un juez. Sí. Mientras que si te mueres por la muerte... Qué expresión, ¿eh? Levantar el cadáver. Un infarto, que sería muerte natural, también requiere, creo, no lo sé. ¿Sabes quién llega primero? Cuando alguien muere en la calle, ¿sabes quién llega primero? Llegan antes las moscas que el juez de guardia. Las moscas llegan a los 7 minutos. Eso lo sé porque hice un reportaje de muertos. Las moscas llegan a los 7 minutos y el juez de guardia a los 20 minutos. Pero bueno, yo tengo ahí un contencioso contigo que es el siguiente. Tú dices la muerte que viene de fuera y la muerte que viene de dentro. La que viene de fuera es la que podríamos evitar. Vale, la teja en la cabeza, las infecciones... La violencia. Los depredadores, los parásitos, en gran medida la hemos evitado. Vale, ¿y la muerte que viene de dentro cuál es? Las enfermedades llamadas crónicas. Vale. Las enfermedades de la vejez. Vale. Entonces... Porque las infecciosas... Las mías. Es muerte que viene de fuera. Claro. Porque el virus viene de fuera. Pero es que Arzuaga mantiene que la muerte no está programada. Yo eso lo he escrito tal como me lo dijiste, sí. Pero yo, por más vueltas que me doy, no lo entiendo. Es decir, la muerte no está programada. Es decir, está programado que a los 9 meses nazcamos, que en la infancia, la adolescencia, el estirón, la juventud... Pero además está programado en un momento determinado en el que van a empezar a producirse hormonas sexuales, testosterona, estrógeno, cuando le toca. Y se nace a los 9 meses, nadie nace a los 11 meses. Pero a mí todavía la adolescencia me sorprende más, porque de pronto, cuando le toca, empieza la fabricación de hormonas. Todo está programado. Y la menopausia. En la menopausia. Todo está programado menos la muerte. Exacto. Pero no se sabe de nadie que no haya muerto. Entonces, eso es una contradicción insoluble. O sea, ni siquiera se sabe de nadie que diga, tiene 200 años, por ejemplo. ¿No? Entonces, ahí pasa algo. Claro, yo por un lado entiendo esto que dices tú de que la selección natural solamente aprende del éxito. Y la muerte, desde el punto de vista de la biología, es un fracaso. Sí, la biología solo aprende del éxito. Del fracaso no aprende nada. Entonces, desde ese punto de vista... El éxito es vivir más. Desde ese punto de vista sería explicable que la muerte... Pero este es el planteamiento del libro. Sí, sí. O sea, este es el planteamiento no del libro. Es un planteamiento no resuelto. Es el problema de la biología. Ya, pero es un planteamiento no resuelto, porque si realmente la muerte... Ahora bien, espera un momento. Vaya por delante que todos los que nos dedicamos a esto estamos deseando que la muerte esté programada. Claro. Porque si la muerte estuviera programada... Claro, se desprograma. Hackearíamos, como se dice ahora, los genes. O sea, si la muerte estuviera programada por una serie de genes que programasen la muerte a determinada edad, los hackeamos, los cambiamos, los editamos y desprogramamos la muerte. O sea que nadie desea más que yo que la muerte esté programada, más que la biología, no yo. Todos los que se dedican al estudio. Pero bueno, si no está programada, ¿por qué nadie sobrevive? Eso es lo que tratamos de contestar en el libro. Si lo hemos conseguido o no, el público lo dirá. Si lo hemos contestado o no, pues, pero ahí tenemos una larga reflexión, argumento, discusión sobre esa cuestión. De por qué, esa es una de las cuestiones. Y otra, que también aparentemente apunta hacia una programación de la muerte, pero que en el libro, o sea, la biología no cree en que la muerte esté programada, o es muy marginal la gente que piensa que la muerte esté programada. Ahora bien, resulta que, como sabe todo el mundo que tiene animales domésticos, un perro envejece igual que una persona. Claro, pero no un perro, incluso una mosca de vinagre. Bueno, pero vamos ya llegamos a la mosca. El perro, es decir, los mismos síntomas. Pierde pelo, pierde sentidos, olfato, vista, oído.
tiene problemas articulares, tiene problemas de movilidad, incluso es probable que tenga problemas neurodegenerativos. Cognitivos. Que tenga problemas de neurodegeneración, porque se desorienta, como las personas que tienen demencia senil. Que el primer síntoma es que se desorientan. Los perros se empiezan a desorientar. Es decir, que tiene los mismos síntomas que un ser humano. Y entonces, claro, uno podría decir, para que te hagas una idea, los chimpancés, ahora hay una publicación reciente que demuestra que los chimpancés también tienen presbicia. O sea que tienen que, cuando están despiojándose unos a otros, los jóvenes se despiojan a esta distancia, los viejos se despiojan así. Es decir, que tienen, todos los mamíferos envejecen de la misma manera. Podríamos decir, bueno, claro, porque son todos mamíferos. Pero claro, es que resulta que un perro envejece como un humano, pero a los 14 años. Y nosotros envejecemos como un perro, pero a los 70. Es decir, visto así, parecería que la muerte es siempre igual, pero se desencadena de acuerdo con un reloj biológico. Pero tú mismo ibas a decir con una programación. Sí, bueno, no, un reloj es un ejemplo de programación. Es decir, que, claro, si un perro envejeciera, pero de forma distinta a un humano, diríamos, bueno, tiene su forma de envejecer. Pero parece que todas las especies envejecen de la misma manera a diferentes edades, como si tuviesen relojes internos, porque también tienen, se reproducen, el desarrollo es igual que el nuestro, pero más corto, por ejemplo, también alcanzan la edad reproductiva antes, es decir, es como si todas las etapas de la vida fueran más breves y por lo tanto la muerte llega antes, que aparentemente es un argumento a favor de la muerte programada. Pero, sin embargo, no creemos en la muerte programada. Entonces, todo eso es de lo que se habla en el libro, básicamente. Sí, pero ese es un asunto, a mí me parece muy interesante, porque además, eso estuvimos en la Facultad de Veterinaria y estuvimos viendo que efectivamente, bueno, ahí surgió una de las frases más afortunadas del libro, que es un momento en que Arzuaga me dijo que porque claro, la idea que nosotros tenemos, también seguramente por las películas de Walt Disney y todo esto, es que los animales envejecen igual que nosotros en la naturaleza. Pero saliendo de la facultad, no sé qué le dije, que él me dijo, no, en la naturaleza no hay vejez, en la naturaleza solo hay plenitud o muerte. Y para mí aquello fue un descubrimiento brutal. Y te digo que es una frase que ha tenido mucha fortuna entre los lectores, porque la mayoría de la gente piensa que los animales envejecen. Los animales no envejecen. Claro, porque es muy en la difícil, naturaleza no duran... Es muy difícil envejecer perdona, cuando eres guepardo. Claro, envejecen los animales domésticos, que están hechos a nuestra imagen, bueno, que no tienen depredadores, que están alimentados, que van al veterinario, y los animales del zoo. Pero claro, un ciervo con una pata rota en la naturaleza, ¿qué dura? 2 horas. No dura nada. No envejecen y no enferman tampoco, por la misma razón. No enferman. Pero es que es muy difícil envejecer cuando eres guepardo, O sea, o cuando eres gacela, porque un guepardo tiene que correr a 103 kilómetros por hora. Claro, el día que corres solo a 97, ya no comes. Ya está. Es muy difícil envejecer. Si por envejecer entendemos un largo periodo de decadencia, la vejez dura un día. Esto es un descubrimiento atroz, porque la vejez es un invento cultural. Sí, exacto. A mí esto me deja perplejo. No existe en la naturaleza. Solamente envejecemos nosotros, los animales domésticos y los del zoo, nada más. Nadie más. En la naturaleza no hay vejez. Y es un invento cultural que además tiene sus implicaciones, claro, sociales, socioeconómicas, morales, porque, claro, hemos prolongado la vida y habría que preguntarse en qué condiciones y hasta cuándo y cómo. O sea, que eso tiene su
su trascendencia, ¿no? Ahora El hay, tema de la muchos, prolongación. ahora hay médicos que hablan de revertir la vejez, ¿no? Me ponen de los nervios todos esos. Quiero decir, de hecho, no viene el Pues se libro. está invirtiendo mucho dinero en eso, ¿eh? No. Dicen que la vejez es una enfermedad. Bueno, esa es otra de las cuestiones que se plantean, que una enfermedad sería si tuviese una causa única, ¿no? Si tiene múltiples causas, pues ya no es una enfermedad. Pero a mí me pone muy nervioso, me parece mal el eco que tienen y la publicidad que se les da y el, no sé, y el protagonismo que se les concede a unos fantasmas que vienen por aquí, unos predicadores. Que no son predicadores, que son médicos con su título en la pared y todo. No, pero no. Quiero hacer al contrario, a quienes debemos admirar, honrar y financiar es a los científicos serios que cada día, los héroes anónimos, que cada día trabajan por hacer que sea mayor nuestra calidad de vida. Es decir, el sueño de la inmortalidad es inalcanzable. O sea, nunca... Y los que vienen aquí a predicar... Pero vamos a ver, los que anuncian o profetizan, ¿qué diferencia hay entre los que prometen la inmortalidad ahora, si eso es lo que han hecho las religiones toda la vida? Bueno, pero de otro modo. Te prometían... ¿Se ha medio pensamiento México? Te prometían una vida, pero... La inmortalidad. Pero después de muerto. La inmortalidad, exactamente igual. O sea, todos estos predicadores que se pasean, que se les da un protagonismo que no se corresponde con sus aportaciones pero, por ejemplo, científicas, prometen lo mismo que han prometido todas las religiones de la historia, la inmortalidad. Pero en la criogenización, por ejemplo, no sabemos qué va a pasar con eso hasta que... Nada, ni vale para nada. Y ¿Cómo todas no vale esas para profecías, todo eso es pensamiento mágico, Millás. Te están vendiendo el mismo producto yo no quiero para que mí, nos han vendido. Yo no quiero para mí la eternidad, pero... Pero sí, no tiene más valor que el sociológico. Es decir, que todavía la gente sigue al flautista de Melín. O sea, llevamos oyendo promesas de inmortalidad desde que existen las religiones. En esta vida o en la otra, da igual. Pero ese es el señuelo, se ha utilizado tradicionalmente para suscitar la adhesión, esa promesa de inmortalidad. Y ahora nos la prometen con un planteamiento pseudocientífico, pero que es lo mismo, es el medio pensamiento mágico. Pero si Yo lo que quiero, por el contrario, es precisamente honrar y reconocer a los que han cada día, con sus contribuciones, mejoran nuestra calidad de vida. Y pongo un ejemplo. No se trata de vivir 200 años, se trata de vivir 100, 120 años con buena calidad de vida. De la gente de mi generación, por edad, pues no sé qué número, qué porcentaje, pero muy alto de los de mi generación, en la generación anterior estarían ciegos. Bueno, porque están operados de cataratas. A mí me van a operar en enero. De cataratas, pero no estás ciego. Bueno, pero me dijo un oftalmóloga que antes esperaban a que se quedaran ciegos para operar. Pero en la generación de tus... No, antes no había operación. Bueno, antes, hasta En la generación de poco. tus padres. Sí. En la generación de tus padres y de los míos, si tenías catarata, eras ciego. En la generación de tus padres y de los míos, si tenías un problema de cadera, eras cojo. Con lo cual, así de claro, y en el tercer mundo. Con lo cual, la mayor parte, en la generación anterior a la nuestra, la mayor parte de las personas de nuestra edad eran cojas, ciegas o las dos cosas. O muertas con problemas de corazón, en fin. Entonces, lo que tenemos que celebrar y honrar y agradecer y financiar y proteger y los auténticos héroes son los que cada día están contribuyendo a que nuestra vida no sea más larga, porque no puede ser más larga, pero que tenga cada vez más calidad. Pero podemos especular sobre... Pensamiento mágico, Millás.
Pensamiento mágico. Pero Xian dice que no sirven para nada los antioxidantes. A mí me vienen de cine los antioxidantes. A mí el que me emociona es, no sé quién fue, el que inventó las lentes intraoculares, que hizo que la ceguera que extendiera... ¿Esa es la de las cataratas? Sí. Bueno, pues esta es la que me ha explicado la oftalmóloga, que hasta hace poco no te operaban hasta que te quedabas ciego del todo, no sé por qué razón. Bueno, porque mientras... Hombre, Y ahora, la operación tendría... Y ahora ya te operan a la carta. Pero yo conozco gente que, vamos, por ejemplo, Pero si te arreglan Carlos eso, Soria... si te arreglan eso, te arreglan esto, te arreglan lo Esos otro, son mis héroes. pues al final te arreglan todo. Esos son mis héroes. Bueno, con la eternidad. No los fantasmas que vienen por aquí. Mira, mañana me apuesto contigo lo que quieras, a que saldrá en todos los periódicos alguno de estos charlatanes que van por ahí recorriendo el mundo prometiendo la inmortalidad sin haber hecho ninguna contribución ni descubrimiento científico, y será noticia. Mientras que los que ahora mismo están estudiando las enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer y las enfermedades que de verdad afectan nuestra calidad de vida, no tienen ese protagonismo. En eso estoy de acuerdo contigo. Entonces, ya está bien de tíos que se pasean por ahí prometiendo lo que los sacerdotes de todas las religiones de la historia de la humanidad han prometido, que es lo que el ser humano más desea, la inmortalidad. Yo te insisto, homenaje, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero... Y además estoy de acuerdo, precisamente estuve la semana pasada haciendo un reportaje en La Paz, en un departamento donde están los niños con cáncer, donde están además experimentando un protocolo de inmunoterapia que es fantástico. Por cierto, hablando de metáforas, con unas células que llaman quiméricas. O sea, porque les extraen linfocitos, ¿sabes esto, no? Y luego los manipulan genéticamente y crean quimeras. Fíjate tú, ¿eh? Hombre, si utilizamos las metáforas, pero con... Los científicos utilizan con cautela. Pero, y entonces, estoy de acuerdo en que eso no sale en la prensa, mi resumen, no vamos a vivir más. O sea, sí que creo bueno, ya hemos vivido más. Bueno, porque hemos suprimido todas las causas externas de muerte. O sea, ya no tenemos una mortalidad infantil espantosa, que era la que hacía que la esperanza de vida fuera tan baja. Es decir, hemos suprimido casi todas las causas de muerte, nos falta la violencia, claro, y las guerras, por supuesto, y de todas las demás, pues las hemos reducido muchísimo. O sea, a nadie lo va a matar una picadura de serpiente. Ya no tenemos parásitos, que los que no habéis estudiado biología no podéis entender lo que son los parásitos en el mundo animal. O sea, peor que los depredadores. O sea, para nosotros los parásitos es una cosa impensable, tener un parásito, inconcebible. Bueno, pues todos los animales están llenos de parásitos. De hecho, la muerte muchas veces es que te coman los parásitos. Entonces, hemos hecho desaparecer los parásitos, no queda ni uno en el primer mundo, por lo menos, y todas las demás causas de muerte. E incluso algunas que no vienen de fuera, sino que vienen de dentro y demás. Eso por un lado. Por otro lado, hemos contraído y desarrollado muy malos hábitos. De alimentación. Tenemos el síndrome metabólico. Es decir, eso no es la muerte que viene de fuera, no sé. Ahí ya no sé si alimentarse mal y desarrollar una diabetes mellitus, eso es la muerte que viene de fuera o la que viene de dentro. Eso ya no lo sé. ¿Desarrollaron qué? O sea, diabetes. Tú por obesidad desarrollas muchas enfermedades. Hombre, viene de fuera porque es No por sabemos, azúcar, ¿no? Pero como te lo comes tú, ya eres tú la gente, ya no sabría decir. O sea, habría una tercera causa de muerte. La que viene de fuera, la que viene de dentro, la que viene de la estupidez, ¿no? Que son todos los malos hábitos que tenemos, fumar, yo qué sé, el alcohol, el exceso de la alimentación, el sedentarismo, esos malos hábitos ya no es ni de fuera ni de dentro, es provocada por nosotros. Pero quiero decir que yo creo que mucha gente de los que nazcan ahora va a vivir 100 años. Mucha gente, pero mucha gente.
y los van a vivir con muy buena calidad de vida. Bueno, todo eso es cierto. Y eso, para mí... Pero se puede especular. Es que yo no lo Por creo. el placer de especular. No lo creo porque hay múltiples causas. O sea, el problema científico aquí, con el tema de la muerte, es que si la muerte estuviera programada, solo habría una causa, una única causa. Entonces podríamos cambiar esa causa. Pero si la muerte es un fracaso general en todos los sistemas, que tiene múltiples causas, es mucho más difícil de abordar. De hecho, los más serios... Pero ¿por qué hay gente que se muere de una cosa, nada más? Solo te mueres de una cosa. Solo te mueres de una cosa. Pero quiero decir que hay muchos tipos de muerte. Las enfermedades crónicas pueden ser pulmonares, pueden ser renales, pueden ser... Bueno, están más o menos conectadas, pero bueno, hay las cardiovasculares, puedes tener ictus, ataque al corazón, puedes tener demencia, puedes tener una serie de enfermedades que se llaman crónicas, ¿no? Luego, y hay otras que son muy desagradables, como todas las artrosis, enfermedades articulares, en fin, todas esas cosas que aparecen con la edad, con la vejez. Entonces si tuviera una sola causa, que ese es el sueño, que todas se muriera de una sola cosa, dices. No, que todas esas estuvieran relacionadas. O sea, que la artrosis, por ejemplo, las personas mayores tienen artrosis, tienen problemas articulares, les duelen las articulaciones, ¿no? No hablo de la artritis reumatoide, de la artrosis, de la artritis degenerativa, ¿no? Que tiene mucha gente y que, bueno, es un problema, que pasaremos todos por él. Bien, y luego tienen problemas articulares, la cadera, la rodilla, no sé qué, que puede ser, eso es un tipo. Luego hay gente que tiene problemas renales, luego hay gente que tiene cáncer, luego hay gente que tiene problemas... Bien, si todas esas fueran manifestaciones de una única enfermedad, si hubiera una única causa que se manifestase en diferentes sistemas corporales, sería espléndido, porque solucionaríamos esa única causa, seguramente residiría en muy pocos genes que podríamos modificar. El problema es que yo creo que hay muchas causas. Eso es mucho más difícil. Si tu casa se te está cayendo o se te viene abajo por múltiples razones, es más difícil de repararla que si hay un problema único. ¿Me explico? Sí, o sea, que yo creo que no, pero, que la inmortalidad y sus predicadores pero se puede no especular. nos interesa. Todo lo que quieras. Por especular. Sí. Esto, bueno, la criogenización no sabemos. Pero eso no es detener la... Bueno, no, eso es suspender. Bueno, pero no sabemos todavía qué resultado va a dar eso. O sea, tú imagínate Pero te congelan. que alguien que se ha criogenizado porque tenía un tumor de lo que sea, que no era curable, ya es curable, lo descongelan, no sabemos qué va a pasar. ¿Vale? Esto es... No lo creo, pero puede ser. El transhumanismo. Eso es del próximo libro. Ya, pero bueno, quiero decir que como especulación, ¿se podría traspasar el yo a un ordenador? Eso es del próximo libro. Millas. Si lo hubiera. No, pero qué temperamento más práctico. Eso es del próximo libro. No, quiere decir que es otra temática, ¿no? Ah, bueno. O sea, no, claro, porque eso nos lleva a la pregunta, hombre, ¿se podrá pasar el yo a un ordenador? Si el cerebro es un ordenador, sí, porque solo habremos cambiado el soporte. Es decir, si el cerebro es una máquina de Turing, toma nota. Ya he tomado. Si el cerebro es una máquina de Turing, pues entonces claro que puedes transportar la información, incluso los programas de una máquina de Turing a otra máquina de Turing. Pero la pregunta es el cerebro un ordenador? ¿Se podrá vivir dentro de un ordenador? Esto no me lo esperaba. ¿A qué te refieres? ¿En la mente o uno No, mismo? mi yo, o sea, no mi cuerpo físico, sino mi mente. La mente. O sea, mi software. Psiquis. No. Mi software podría software son trasladarse a un ordenador. Pero claro, pues eso es lo que habrá que ver, porque tú supones que tu mente, tu consciencia, es un software.
No, 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 es una ¿Son metáfora. algoritmos? Es una metáfora. Pero Es una vamos a ver. metáfora. No, pero a lo que nos enfrentamos. O sea, no es que no quiera tratar este tema hoy o sea, como una política comercial, sino que estoy diciendo que entramos en otra problemática, que es la de el cerebro es una máquina de Turing, es decir, es un ordenador, funciona con algoritmos, funciona con programas. O sea, nuestro cerebro tiene programas, tiene un procesador, tiene un chip, por ejemplo. O sea, ¿nuestro cerebro es un ordenador o no? Porque si nuestro cerebro es un ordenador, aunque sea de carbono, está hecho de moléculas de carbono, como toda la química orgánica, de alguna manera la información se podrá trasplantar a un ordenador que esté hecho de silicio, porque la mente sería independiente del soporte. Ya. Entonces, eso es lo que tendremos que intentar averiguar. Pero eso como especulación, digo. No, sí. Si tu cerebro es un ordenador, solo que muy potente... O si se llegan a hacer ordenadores de una complejidad tal... Que sean cerebros. Que sean cerebros. Sí, es una forma, no lo había pensado. Podemos llegar a una convergencia. Si el cerebro es un ordenador, hagamos que el ordenador sea un cerebro. Pero en realidad, si lo piensas bien, es lo mismo. Un ordenador funciona con algoritmos, con programas. Y nosotros funcionamos con programas. Quiero decir, cuando tú naces, tienes un hardware que está limpio y le van metiendo programas. Te llamas Juan Luis Arzuaga. Eres hijo de fulanito y de menganita. Limpio no está. Has tomado la primera comunión. Se va a hacer muchísimas O sea, cosas. te van metiendo, No, yo te lo tengo explicado esto. ¿Es tarde ya? Deberíamos darles la palabra. Te lo tengo explicado ya en varias ocasiones. Un lince cuando nace, ya nace sabiendo ser lince. Es decir, que su madre no le enseña a ser lince, le enseña a ser lince en Andújar, que es distinto. Pero nosotros no nacemos sabiendo ser seres humanos. Sí, lo que pasa. ¿No? Bueno, ¿Los niños salvajes? Bueno, pues en el próximo libro vamos a buscar. No, claro, pero hay literatura sobre eso ya. Pero muy bien, pues ¿ves cómo el próximo libro va a ser muy interesante? Es decir, es verdad, un lince nace sabiendo ser lince. Pero un ser humano, el ser humano es el único ser que no tiene naturaleza. Porque si lo cría una ova, se convierte en un lobo. ¿Estás seguro de eso? Hombre, está estudiado esto. ¿No conoces el libro este de Los niños salvajes? Sin embargo, que tradujo Ferlosio, me parece, no en España, de unos franceses, hombre, muy famosos. Hicieron una película también. Truffaut. La película es de Truffaut. Que era un niño educado por un lobo. La película es de Truffaut. Claro, y eso venía a demostrar que los seres humanos son los únicos seres de toda la naturaleza que no tienen naturaleza. Sí, pero no es verdad. No es verdad. De hecho, Chomsky, por ejemplo, opina que nacemos con un área del lenguaje. Con un órgano del lenguaje. Con un órgano del lenguaje, que discutíamos eso otro día. Sí, pero no localizado físicamente. No, sí localizado. No, Chomsky no. Dice que tenemos, es decir, que tú naces. Chomsky lo que dice, y estoy de acuerdo, es que tú no podrías aprender a hablar si no estuvieras preprogramado para hablar. Exacto. Es decir, tú lo que aprendes es un idioma, el euskera o el catalán o el castellano, pero no aprendes a hablar. Vale. Aprendes a hablar euskera, pero no a hablar. Porque no habría forma de que aprendieras a hablar si no tuvieses la preprogramación. La capacidad, vale. Y con esa naces. Vale, pero naces con la capacidad, pero esa capacidad en potencia. No se convierte en acto si no le metes el software adecuado. Como el lince. No, claro, el lince nace sabiendo ser lince. Hombre, pero no nace sabiendo ser lince en Andújar. Es decir, los mamíferos son unos vertebrados superiores que tienen un cerebro muy desarrollado y que no funcionan como autómatas. Es decir, su comportamiento no es rígido.
son capaces de adaptarse a su entorno. Y para poder adaptarse a su entorno, tienen la capacidad de asimilar información sobre su entorno y procesarla. Es decir, su comportamiento no está totalmente determinado, son adaptables, son flexibles, son conductas. Eso se llama el aprendizaje, se llama el aprendizaje. Claro, aprenden. Bueno, pero entonces eso contradice que el lince nace sabiendo ser lince, aprende a ser lince. Que has dicho una cosa y su contraria en medio minuto. Veremos esos casos, ¿te parece? Bueno, me parece. Entonces, llevamos aquí un buen rato, a lo mejor deberíamos darle la palabra, ¿no? Pues el moderador. ¿O no? No sé. ¿Cuándo hemos empezado? ¿A qué hora hemos empezado? A las 7:30. ¿Y qué hora es? 9 menos cuarto. No, hombre, pero teníamos que haber terminado a las 8. Es un escándalo. No, pero igual... Pero esto es una barbaridad. No, pero... Además, esta gente se estará aburriendo. No, hombre. Bueno, han cerrado la puerta para que no puedan... No, teníamos que haber terminado a las 8. Sí. Rebobina... Pero han cerrado la puerta para que no puedan salir. No, teníamos que haber terminado ya. ¿Pero les damos la palabra o no? Ah, como quieras. Hombre, venga, es la costumbre, ¿no? ¿O no? ¿O hay que irse ya? Bueno, un par de palabras para que no se diga, ¿no? Una. Allí hay una. Por favor, levántate. Muy bien. Un momento, que un micrófono. No, pero es para que te oigan. En casa también. Bueno, que muchas gracias por el coloquio, que muy divertido. Tenía un apunte para Juan Luis y una pregunta para Juan José. Respecto a lo que estabais comentando de la vejez, que en la naturaleza no hay vejez, me preguntaba qué pasa con el estrato arbóreo del reino vegetal. Todos los árboles, además, envejecen con mucha dignidad. Entonces, me parece que es una cuestión, la vejez, esto de la velocidad a la que cada uno experimenta la existencia, ¿no? La vida. Y además, pues eso, los árboles proporcionan un montón de funciones, albergan un montón de especies de muy diferentes clases y bueno, ese sería el apunte. Y la pregunta, ¿qué le diría un neandertal, ¿no? En los libros es la vida y la muerte contada de un sapiens a un neandertal, pues ¿qué le diría un neandertal a un sapiens, pero no a cualquiera, sino al sapiens actual, creador del antropoceno y del cambio climático y de la degradación ambiental que somos? ¿A dónde vas? Le diría. ¿A dónde vas? De los árboles hablamos en el libro. Sí, hay un árbol. Lo interesante de los árboles es que unos viven más que otros. Es decir, no todas las especies arbóreas viven al mismo tiempo. Y además, curiosamente, y es una cosa que ya decía Buffon, las especies de crecimiento rápido viven menos. O sea que los árboles también tienen sus longevidades. Lo que pasa es que hay especies de crecimiento lento y vida larga, y especies que tienen otra estrategia, que es que se desarrollan muy rápido, pero también mueren antes. Pero el tema del envejecimiento y de la muerte en los árboles también es muy interesante. Es un poco diferente de los animales y lo tratamos ahí, y hablamos de un tejo milenario del barondillo, que es el único que me preocupa, que a causa de esta lectura pues se haya visto molestado por las visitas, porque... Bueno, pero está muy protegido. Porque, como una cosa curiosa, y no lo toméis como vanidad, sino como sorpresa para vosotros mismos, resulta que hemos descubierto, que no me parece mal, que hay gente que está haciendo la ruta de los libros. Y me parece bien, porque eso quiere decir que me parece bien que mostremos sitios interesantes, ¿no? Que hagamos ese servicio. Y la gente diga, pues mira, yo quiero conocer eso. ¿Alguna más? Porque si no, vamos a dejarles descansar. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haberos escuchado y bueno, pues seguiremos leyéndoles, que es lo que se trata de esta fiesta de la lectura, de que la gente compre los libros, lea los libros y disfrute leyendo, que descubra que la lectura
es un placer maravilloso. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias al Festival EMI. Gracias.